Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a este primer vídeo de la serie Aprender a coser, donde os voy a explicar todas las partes de vuestra máquina, cómo se llaman y su funcionamiento un poco así por encimilla, porque más adelante habrá posts y vídeos más específicos sobre cada una de las partes. Probablemente tu máquina de coser no sea exactamente igual que esta, pero no pasa nada porque lo que son los elementos básicos de cada máquina son iguales en todas, así que vamos a echarles un ojo y que conozcáis todo el funcionamiento. Ok, esta pieza de aquí es el devanador de canilla. ¿Y para qué sirve? Pues mira, básicamente la máquina de coser funciona de manera que dos hilos atraviesan la tela o las telas en un punto haciendo una especie de nudo y así va avanzando y los dos hilos se van, digamos, entretejiendo y esa es la manera en la que las telas se quedan sujetas. Ok, pues la canilla es el hilo que colocamos abajo y el devanador de canilla es donde cargamos, llenamos esa canilla para que tenga hilo. Lo que tenemos aquí al lado es el freno del devanador, que lo que hace es que cuando la canilla ya está muy llena de hilo, frenarla para que no se siga cargando, porque una canilla llena de hilo no cabría en el canillero y entonces nos daría problemas porque se atascaría. Entonces, cuando vemos que el freno toca el hilo, significa que debemos parar porque la canilla ya está llena. Estos palitos que veis aquí son los portahilos. No hay que ser científico para saber que porta hilos es para portar los hilos. Aquí es donde pondríamos el hilo superior con el que vamos a coser. Son una especie de ejes retráctiles, podemos llevarlo hacia abajo o subirlos, según si queremos tener la máquina guardada o no. Y aquí colocaríamos el hilo que luego iría por aquí, por la guía del hilo, para colocarlo para coser. Ok, en esta máquina el exhibidor de puntadas se puede plegar. En otras viene como todo el dibujo de las puntadas que tiene tu máquina aquí expuesto. Cada una es diferente. En este caso viene plegable y el exhibidor de puntadas no es más que como un expositor donde tú puedes ver los diferentes tipos de puntadas. Perdón, es que me duele la garganta. En él podrías ver los distintos tipos de puntadas que dispone tu máquina y, digamos, la clave que tienes que utilizar para usar cada una de esas puntadas, porque no siempre todas están, digamos, disponibles, usables. Para poder usarlas tienes que cambiar la clave que te indica aquí. Este ganchito que tiene aquí es la guía del hilo. Sirve para cuando el hilo viene del portahilo y lo vamos a meter hacia abajo, es como para mantener su trayectoria, para que no se tuerza, que no se vaya, que no se afloje ni nada. Es una guía simplemente. Y en la mayoría de las máquinas de coser, por no decir todas, vienen como un pequeño esquema con números marcando por dónde tienes que poner el hilo cada vez que vayas a enhebrar la aguja. De todas formas, si tu máquina no dispone de esto, te recomiendo que te leas siempre las instrucciones antes de empezar a usarla. Vale, después de la guía del hilo, el hilo pasaría por la palanca tirahilos, que es esta de aquí, que es lo que se mueve cuando el volante sube o baja. Esta palanca tirahilos lo que hace es suministrar el hilo suficiente a la aguja para la puntada que tenemos que dar, porque no todas las puntadas necesitan la misma cantidad de hilo. Entonces, la palanca tirahilos lo que hace es suministrar hacia la aguja todo el hilo que necesita. Ok, esta ruedecilla de aquí, yo sé que muchas pensaréis que es el monstruo del saco, pero no. Esta es la rueda de tensión del hilo superior, porque cada hilo tiene su propia tensión. Esta rueda es la tensión del hilo superior y lo que hace es regular, pues eso, la tensión, la fuerza con la que se va a dar cada puntada. Dependiendo de la tela o la puntada que vayáis a hacer, necesitáis que tenga una tensión u otra. Yo os recomiendo que siempre lo tengáis digamos, por defecto, la tensión media, a no ser que vayáis a coser una tela muy gruesa, como tela de tejano, pana o algo así, o vayáis a hacer algún kilt, algún acolchado que tenga un montón de capas, que la guata sea muy gruesa, entonces sí tendréis que modificar la tensión. De todas formas, en un post venidero os explicaré bien
cómo va el tema de la tensión, problemas que os pueden suceder y cómo solucionarlos. Ok, el siguiente elemento es la placa de la aguja, que es este cuadradito de metal que tenéis aquí abajo. En él podéis distinguir diferentes partes y os voy a explicar ahora un poquito así por encima. Como veis, en el centro tiene un agujerito que es por donde la aguja sube y baja para realizar la costura. Además tiene también otros agujeritos, pero que de ellos salen los dientes de arrastre, que son los que transportan la tela a cada puntada que damos. Los dientes se mueven, van transportando, moviendo la tela para que la puntada vaya yendo hacia adelante. Y además tienes también unas guías de costura que te marcan, tanto en centímetros como en pulgadas, la distancia que hay desde el centro, es decir, desde la aguja, hacia pues cada una de estas líneas. Son líneas paralelas y algunas están a 1 centímetro, 1,5 centímetros, 2 centímetros o 1/4 de pulgada, 5 octavos y así. El siguiente elemento es el cajetín extraíble. ¿Esto qué es? Pues básicamente no es solamente un cajetín en el que podéis guardar cosas, sino que también lo que hace esto es ampliar la zona de costura, es decir, nos la hace un poquito más grande para que a la hora de coser estemos más cómodas, sobre todo si tenemos que hacer algún proyecto que es un poco más grande. En el caso de que tengáis que coser algo tubular, pequeño, como por ejemplo las mangas a una chaqueta o el dobladillo de un pantalón, es recomendable quitar el cajetín y dejar el brazo libre. ¿Por qué? Porque este trocito de aquí es más pequeño, podemos introducir la pieza y va a ser mucho más fácil el coser esa forma tubular. Además, el cajetín extraíble lo que hace es que da paso a la zona del canillero. Para acceder al canillero tenemos que quitar el cajetín y, si soy capaz, que lo estoy haciendo al revés, así, se abriría la zona del canillero. Pero antes de hablar de esto, vamos a seguir con las partes de aquí arriba. Aquí delante, estas ruedas son los selectores de puntada, de longitud y de ancho de la puntada. Normalmente las máquinas de coser tienen el selector de puntadas, obviamente, y el selector de longitud de puntada. Pero no todas traen el selector de ancho. ¿Por qué? Porque aunque tengan puntada en zigzag, pero tiene como un tamaño por defecto y no lo puedes cambiar. Entonces, ¿qué pasa? Que si veis aquí, cada puntada tiene su clave, como he dicho antes, su código, y por ejemplo para hacer un zigzag tenemos que escoger el número 3. Nos iríamos a la rueda de selección de puntada, giraríamos hasta el 3 y la máquina ya está dispuesta para empezar a coser en zigzag. En el caso de que quisiéramos otra puntada, como un falso overlock, una puntada elástica, simplemente tenemos que ir cambiando al código que se indica. Y luego están estos dibujillos raros que parecen como rectángulos, que esto lo que hace es la puntada especial para ojales. Luego en la rueda de selección de la longitud, pues el número más pequeño lo que hace es que la puntada es más corta y el número más largo la puntada más larga. Normalmente los números suelen estar indicados en milímetros. El 1 sería pues una puntada de 1 milímetro de largo, 3 milímetros y viceversa. El 0 lo que hace es que la aguja no avanza. Se clava todo el rato en el mismo sitio. ¿Esto para qué sirve? Porque te preguntarás, ¿dónde está la utilidad de que la aguja esté todo el rato en el mismo sitio? Ok, esto sirve, por ejemplo, para coser botones. Si quieres dar una puntada como de refuerzo, ahí, pues da varias puntadas sin que se mueva. Luego está esta palanquita que es, normalmente la llamamos puntada atrás, pero se llama tecla de retroceso. ¿Para qué sirve? Cuando estás cosiendo, siempre al principio y al final de cada costura, es recomendable hacer la puntada atrás. Esto lo que hace es que asegura el hilo, porque al pulsar aquí, el motor, en lugar de ir hacia adelante, va a ir hacia atrás. Entonces, empezamos cosiendo con la puntada atrás, va en una dirección y luego cosemos hacia adelante. ¿Qué pasa? Que el hilo está ahí como cruzado y ya no se va a deshacer. Hay que tirar muy fuerte, como Isabel de Maestro de la Costura, rasgando para romper esa costura. Ok, como ya te he comentado antes, el volante es la pieza que, digamos, maneja la máquina. Se activa en las máquinas electrónicas, se activa con el pedal, pero
se puede hacer también a mano. Simplemente tenemos que girar y conforme lo movemos la aguja sube y baja. Que este es el funcionamiento de las máquinas de toda la vida cuando no había máquinas eléctricas. O teníamos un pedal que había que darle con el pie o girando el volante con la mano. Así se ha cosido toda la vida. Y como os digo, ahora mismo en las máquinas modernas parece muy fácil porque solamente tenemos que apretar el pedal. Pero el funcionamiento es ese. Al activar el pedal, el motor gira el volante, que es lo que hace que sube y baja la aguja. Ok, si la miramos por este otro ángulo, la máquina tiene aquí un interruptor que obviamente, como todos los interruptores del universo, lo que hace es dejar pasar o cortar la corriente que viene del enchufe. Y esto de aquí es la toma de corriente, porque si te has dado cuenta, tu pedal tiene como dos cables, uno que va a la pared y el otro que viene aquí a la máquina. Ese lo que hace es traer la corriente del enchufe aquí. Esta palanquita que veis aquí es la palanca elevadora del prensatelas. Es una de las partes más importantes de la máquina para mí. Ok, esta palanca, ¿qué es lo que hace? Simplemente cuando la bajamos, el pie del prensatelas baja y al subirla, el pie sube. ¿Esto para qué sirve? Pues básicamente es cuando estamos cosiendo necesitamos que el pie del prensatelas esté tocando la tela para que la tela no se esté moviendo así como loca, porque si no es que no da, la línea de las puntadas sería una cosa loquísima. Entonces el pie lo que hace es apretar la tela contra los dientes y la tela ya se va moviendo sola. Cuando necesitamos quitar la tela, obviamente el prensatelas pues hay que subirlo y entonces la tela queda libre. Y bueno, un detalle para que lo sepáis, que cada vez que queráis cambiar el tipo de prensatelas que estéis usando, la palanca tiene que estar en su posición más elevada, no puede estar abajo porque si no es que no lo vais a poder cambiar, ya os lo digo. Ok, para explicaros esta parte mejor cambio la posición de la cámara, así puedes verlo un poco más de cerca. Ahora vamos a hablar sobre la zona de aquí, la zona de la aguja. En ella se encuentra obviamente la aguja, que es bueno, el elemento indispensable para poder coser, porque es el que agujerea la tela para provocar la unión de los dos hilos que forman la costura, como os expliqué antes. La aguja lleva el hilo, sube y baja y crea esa unión que permite que luego las telas no se abran. Según qué máquina de coser tengas, tu aguja será de cabeza plana o de cabeza redonda. Eso debes mirarlo por si alguna vez tienes que cambiar la aguja, que sepas cuál tienes que comprar, porque hay dos tipos, cabeza plana, cabeza redonda. Además, aquí está el tornillo de sujeción. ¿Para qué sirve? Este es el que mantiene la aguja en su alojamiento. Para cambiar la aguja en el caso de que se rompa o que necesites utilizar otro tipo de aguja para otro proyecto, lo que haríamos es desenroscar este tornillo, que es súper fácil, y la aguja simplemente caería. Se quedaría el orificio ahí, meteríamos la siguiente, apretaríamos y así se cambia la aguja. Ok, esta pieza de aquí, que veis que en este caso está de color como blanco, es la caña. Esto es la parte de la máquina que sujeta el prensatelas. Si lo subimos, veis que el prensatelas está aquí como enganchado. Las máquinas de coser pueden ser de caña alta o caña baja. Según qué tipo de caña sea la de vuestra máquina, podréis utilizar unos prensatelas u otros. Ok, ahora viene la parte que más me gusta, el prensatelas. El prensatelas es el encargado de sujetar la tela mientras se cose, como os he dicho antes. Cuando la palanca está abajo, el prensatelas hace la presión y es el que sujeta la tela. Hay un montón de prensatelas diferentes. Yo he hecho un post con mis prensatelas favoritos para costura creativa. Te dejaré el link en la cajita de información por si quieres echarle un vistazo. Cambiar el prensatelas es súper sencillo, depende de la máquina que tengáis. Algunas tienen como una palanquita aquí detrás que las pulsas y directamente el prensatelas se cae. Y otras como esta, que el prensatelas es de clic, simplemente apretamos un poquito hacia abajo y ya lo hemos quitado. Tiene como un eje que para ponerlo pues simplemente lo colocaríamos, bajamos la palanca de prensatelas, cuando escuchemos clic significa que ya estaría puesto y listo. Vale, y ahora vamos con el monstruo de saco de la costura, la zona del canillero. Yo no sé si os creéis que esto es
el armario de los monstruos o qué, pero muchas me escribís de que tenéis problemas, de que os da miedo ni siquiera limpiar esta zona, no la queréis ni abrir. Y es hora de que perdáis el miedo, porque esta parte de la máquina es como el corazón y esto tiene que estar siempre bien limpio y bien arreglado para que vuestra máquina cosa perfectamente, no os dé problemas. Y para ello, bueno, os iré enseñando en vídeos más adelante cómo hacer un correcto mantenimiento de la máquina, cómo desarmar esto para limpiarlo bien. Pero ya veréis que no hay que tenerle miedo, porque no hay posibilidad de que os salga algo mal. Oh, Dios mío, lo he roto, no sé cómo ponerlo. No, ya veréis que es súper fácil y no debéis tener miedo a lo que es la zona del canillero. Bueno, en primer lugar, como os comenté antes, en la zona del canillero va la canilla, que es como el segundo hilo con el que se realiza la costura. El primero dijimos el que se colocaba en la zona de arriba, en la bobina portahilo, y el segundo es el de la canilla, que va aquí dentro. La canilla, como os he dicho antes, va metida en el portacanillas, que es esta pieza que tiene como una pestañita que se levanta y sirve para que la podamos sacar. Aquí dentro meteríamos nuestra canilla para poder coser y luego la meteríamos en la lanzadera. ¿Qué es la lanzadera? La lanzadera tiene ese nombre porque antiguamente se utilizaba para lanzar el hilo hacia arriba y por eso le pusieron el nombre de lanzadera. Y es esta zona metálica que hay aquí, que podemos como separar en dos piezas, pues esto de aquí dentro es la lanzadera. Y por último, estas pestañitas que veis aquí son los anclajes de la lanzadera. Es una especie de seguro, como un pestillo, que lo que hacen es sujetar las dos piezas de la lanzadera juntas. Si las moviéramos las dos, podríamos sacar el aro de la lanzadera, pero estando cerrado, que escucháis el clic. Vale. Es que no hay forma de dejarlo abierto porque se nota. Los anclajes lo que hacen es mantenerlo en su sitio. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que te haya quedado claro cómo se llama cada una de las partes de la máquina de coser, porque es súper importante que sepas el nombre y un poco su funcionamiento. ¿Por qué? Más que nada, por si algún día tienes algún problema y necesitas buscar una solución o un arreglo por internet, en algún blog, o preguntarle a alguna bloguera de las que sigues, que sepas comunicarte, que sepas decirle, pues, ¿qué te digo yo? Es que tengo problemas con la lanzadera, se me enrolla el hilo, o tengo problemas con el devanador. Es necesario saber los nombres de las partes, un mínimo, no te digo de abrir y sacar el motor, pero las partes exteriores tienes que conocerlas. Y como ves y verás más adelante, no tienes que tenerle ningún miedo a toquetearla, manejarla, ponerte con ella, porque además es que cuanto más la uses, más la conocerás y mejor te sentirás con ella. Así que coge tu máquina, porque los próximos días vendrán más tutoriales sobre cada una de las partes, el tema del mantenimiento, el tema de las puntadas, y bueno, es un curso súper completo que no te puedes perder. Nos vemos en el próximo vídeo de Aprender a Coser. Un besazo y hasta la próxima. Bye.